¿Qué tal? Bienvenidos una vez más al devocional con el pastor Gerson González, donde día a día nos acercamos a las Escrituras para conocer y experimentar el poder del Evangelio. Deseamos que seas grandemente bendecido mientras escuchamos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no está presa. Comenzamos. Hola, que el Señor te bendiga. Qué gusto encontrarnos nuevamente. Vamos a considerar las palabras de David Clarkson. Dame fe. Dame fe, Señor, o moriré. Puedo vivir sin amigos, riquezas, honores o placeres, pero no puedo vivir sin fe. No hay nada más para mí en la incredulidad que la muerte. Señor, niégame lo que quieras, menos la fe. Estoy perdido, deshecho, perezco, soy un hombre muerto sin fe. Sería mejor que nunca hubiera nacido que vivir en incredulidad. Tu ira me aplastaría mientras viviera en ese horrible estado, y así estaría por siempre. Nunca veré la vida a menos que crea. No hay esperanza para mí hasta entonces. Mi situación es miserable y desesperada hasta que creo. Y no podría creer a menos que me des fe. Señor, dame fe o moriré. Es miserable ser excluido de la vida, estar muerto mientras estoy vivo. A menos que me des fe, nunca veré la vida. ¡Qué miseria es estar bajo la ira divina! ¡Cuán inevitable es la miseria de aquellos que están bajo ira permanente! ¿Qué alegría puedo tener en cualquier placer cuando tu ira se encuentra en todo? ¿Qué consuelo puedo tener en mi vida si tu ira se cierne sobre mí constantemente? Señor, escúchame. Saca mi alma de este lodo y arcilla y de la incredulidad, del pozo donde hay agua, donde no hay agua, ni consuelo, ni refrigerio, ni alivio. No te gozas en la desdicha de las criaturas miserables. No es un placer para ti que yo sea miserable, sino que viva. Señor, dame fe, o de lo contrario nunca veré la vida. Dame fe, o de lo contrario seré miserable por siempre. Amén. Todos nosotros estábamos muertos en delitos y pecados cuando el Señor nos dio fe. Y por esa razón es que pudimos pasar de la miseria a la gracia, de la miseria a la nueva vida en Cristo. Pero si esa no es tu condición en esta hora, entonces ora al Señor allí donde estás y dile: dame fe para creer, dame fe para confiar en ti, dame fe para abrazar este bendito evangelio en el cual tú eres Señor y tú eres Rey por encima de todas las cosas. Así que si esa es tu necesidad en esta mañana, ruega al Señor para que Él te visite con todo su ser. Oremos por un momento. Señor, gracias te damos en esta hora. Gracias que podemos venir a ti. Gracias que tenemos la vida y la salud para acercarnos a ti y para poder rogarte que tú seas en nosotros y en nosotros. Y como Clarkson dice en este pequeño escrito, danos fe, aumenta nuestra fe día tras día. Aquellos que ya te hemos conocido mientras vamos a las Escrituras, que podamos gozar de una visión grandiosa y gloriosa de Dios. Son tantas las cosas que pueden desalentarnos el día de hoy, que pueden descarriarnos, pero yo ruego, yo oro que tú incrementes nuestra fe. También oro, Señor, en esta ocasión, que si alguno de nuestros oyentes no te conoce, no ha venido a ti como el Rey y como el Señor de sus vidas, puedas darles fe en medio de la incertidumbre en la que viven. Te lo pido en el nombre de Jesús y te doy gracias esta mañana. Bendice el día que hoy iniciamos, en tu nombre oramos. Amén. Bueno, estamos considerando este tiempo en el que Pablo debió haber profundizado en su conocimiento de la ley y haberse reconciliado con el Evangelio. La teología paulina bien tuvo que tener un punto de inicio o de partida y después, con el paso de los años, ir en un crecimiento progresivo.
y en un mayor entendimiento de las Escrituras. Pablo había conocido lo que era hacer muchas cosas, lo que era estar realmente ocupado, lo que era producir un gran celo por la ley y por la secta de los fariseos, pero sin profundidad. Para eso Dios lo llevó a Arabia. Así que muchos en la iglesia o en la vida cristiana, eclesiástica, las liturgias, podemos estar tan involucrados, incluso haciendo el ministerio, que nos olvidamos del Dios que nos dio ese ministerio. Así que hoy quisiera simplemente recordarte lo importante de balancear entre el ser y el hacer, o el hacer y el ser. Algunos comentaristas piensan de este tema y lo dicen así. Charles Ryrie: Pablo estuvo a solas con Dios, meditando bien en las implicaciones del encuentro que había tenido con el Cristo resucitado camino a Damasco. James Montgomery Boyce dice: la sustitución de su mundo y de su vida judía cambió por una teología cristiana. Debía ser obra de más de un largo fin de semana. Pablo se marchó a Arabia para pensar y estudiar, no para predicar. Dr. John Stott dijo: Pablo se fue a Arabia en busca de quietud y soledad, y parece que pasó allí 3 años. En este periodo de aislamiento, mientras meditaba en las Escrituras del Antiguo Testamento, en los hechos de la vida y de la muerte de Jesús, y en su experiencia de conversión, el Evangelio de la gracia de Dios fue revelado a plenitud. De tal forma que la explicación no vino de ninguno de los apóstoles, sino de Cristo mismo. Así que son estos momentos deliberados de búsqueda por Dios los que nos llevarán a crecer realmente en nuestra relación con Dios. No debemos esperarlos. Debemos apartar tiempo para íntimamente buscar a Dios. En Arabia entonces Pablo aprendió una de las disciplinas más necesarias en la vida espiritual: la espera. La espera nos instruye y nos prepara a ahorrar tiempo. Nunca es una pérdida de tiempo. Con ella, unos pueden marchar con confianza, con corazones agradecidos con Dios, con contentamiento real. Así que la única manera de vencer sobre la superficialidad espiritual es que tengamos victoria sobre la tiranía de lo urgente y comencemos a dar prioridad a las cosas de Dios realmente. Ahora, permíteme hacer un recorrido rápido por algunos hombres que las Escrituras nos testifican. Es interesante que cada uno de estos hombres, antes de ser usados por Dios poderosamente, gozaron de un tiempo de quietud, de soledad, donde pudieron tener un mayor entendimiento de Dios en sus vidas. El aislamiento, la quietud y la oscuridad marcaron sus ministerios. Iniciemos con Moisés. En la soberanía de Dios, Moisés fue llevado al desierto por 40 años. Esto significó que cuando él se presentó como el libertador del pueblo de Israel en Egipto, era un hombre de 80 años. Sus primeros 40 años había sido adiestrado como un príncipe en Egipto. Sus segundos 40 años había sido adiestrado en la quietud del desierto como un pastor de ovejas. Ahora el entrenamiento de Dios había tomado 40 años en el desierto. ¿Lo puedes ver? Dios prepara a los suyos a través de la quietud. El rey David fue ungido por Samuel cuando era un adolescente, pero asumió el reino de Judá hasta que tuvo 30 años. Después de su gran victoria ante Goliat, pasó como un fugitivo los próximos 13 años huyendo de el loco y desquiciado rey Saúl, quien quería matarlo. Es en ese tiempo donde David escribió una gran cantidad de salmos que siguen bendiciendo nuestra vida hasta el día de hoy. Así que el entrenamiento de Dios tomó 13 años en el desierto y David tuvo que aprender cómo sobrevivir. ¿Y qué podemos decir de José, el príncipe de Egipto?
fue echado injustamente por Potifar a la cárcel en Egipto y allí estuvo por 2 años. Aunque había interpretado el sueño del copero y del panadero y había hecho la petición que se acordaran de él, éste se olvidó de su palabra. José aprendió mucho en este tiempo en la escuela de Dios. Bueno, intentemos con Elías. Profetizó que no habría lluvia sin arrepentimiento en tiempos del malvado rey Acab. Como su palabra podría meterlo en serios aprietos, Dios lo escondió en la soledad del arroyo de Querit. Allí Dios lo sostuvo con cuervos, quienes lo alimentaron. Aún el arroyo se secó, pero Dios jamás lo abandonó. Fue en Querit donde Elías se convirtió en un hombre más humilde, más sabio y más dependiente de la provisión de Dios. Juan el Bautista pasó la mayor parte de su vida adulta predicándoles a las piedras en el desierto y comiendo langostas. Fue allí en la soledad que Dios lo preparó para ser el precursor del Mesías. Observa cómo en cada caso de estos hombres Dios tenía planes para prepararlos y lo hizo a su manera. Sus vidas nos hablan de un claro principio bíblico. Sin profundidad espiritual no habrá resultados. Simple y sencillamente nuestra superficialidad no causa efectos, no impacta de manera duradera. En ese sentido es necesario apreciar que en la soberanía de Dios, el proceso de quietud espiritual sí importa. El testimonio de estos hombres y de nuestro personaje central en estos episodios, Pablo, nos permiten asimilar que el proceso de Dios se ve determinado por sus planes y no por nuestros esfuerzos de inventar algo para hacer su obra. De ninguna manera, Él ocupa nuestra ayuda. Así que déjame dejarte 3 consejos para profundizar espiritualmente. Número 1, no aceleres. Reduce la marcha y reflexiona. Tan pronto Pablo salió de Damasco, llegó a Arabia y comenzó una seria auditoría de su vida. Es necesario pasar en ocasiones y examinar las motivaciones de nuestro corazón y de qué manera estamos honrando al Señor con nuestras vidas. Número 2, no hables, simplemente guarda silencio y reflexiona. Las palabras están en todos lados. Vivimos en una sociedad que no calla, habla. Así que hay que aplicar el botón para silenciar nuestra voz. Porque mientras más escuchas a los hombres, menos escucharás a Dios. Allí en Arabia, por fin Pablo comenzó a escuchar realmente a Dios. Y número 3, no busques la posición y el poder. Quédate tranquilo y descansa. Aunque Pablo era un hombre con grandes credenciales, no buscó figurar en primer instante, sino poner muchas cosas en orden en su vida. Hay una lucha intensa en nuestro orgullo para ser gente escuchada por esta sociedad. Hay una lucha por lograr cosas. Quédate tranquilo. Pablo no buscó ser nadie en este tiempo, simplemente conocer y apasionarse por Dios. Si el plan de Dios es hacer algo a través de ti, Él lo hará. Así que sería bueno auditarnos y hacernos 2 preguntas. ¿Por qué hacemos lo que hacemos y para quién lo hacemos? Y número 2, ¿de qué manera he dejado que mi carne marque ciertas directrices? Así que, querido amigo, querido hermano, pidamos al Señor que realmente Él nos ayude a profundizar en Él a medida que Él nos prepara para el futuro que Él tiene previsto para nosotros. Que el Señor sea contigo en este día. Gracias por acompañarnos el día de hoy. No olvides compartir este devocional con todos tus conocidos y recuerda que puedes seguirnos en Podbean, Spotify y Facebook como CCBN Los Mochis para que puedas escuchar todos los mensajes, los devocionales y también seguir nuestras transmisiones en vivo. Esperamos que nos acompañes el día de mañana. Que el Señor te bendiga.